Lo leemos todos juntos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día. Otra vez, leémoslo todos juntos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré. Oramos al Señor. Muchas gracias, Padre, porque es un día muy especial si reconocemos que es un milagro más de vida, si reconocemos que es gracias a tu voluntad, a tu misericordia, que nos mantienes con vida. Gracias porque nos mantienes de pie y podemos respirar un día más para poder adorar tu nombre, que esa es la causa por la cual vivimos, y ese tiene que ser el único propósito de cada cristiano: dar gracias y vivir para ti, oh Dios. En tu nombre hemos orado, amén y amén. Puede tomar su asiento, mis amables hermanos. Por una causa me rindo. Vamos a estar hablando sobre esto, sobre este versículo, estos minutos que nos quedan. Había un hombre leñador que frecuentaba cierta carretera todos los días. Este hombre leñaba para poder vender la leña y poder conseguir el dinero y sustentar a su familia. Pero nunca se había dado cuenta que había alguien de dinero, que tenía su buen carro, que todos los días lo miraba. Todos los días miraba que aquel hombre subía, bajaba, subía y bajaba, y de esa forma se ganaba el pan diario para su familia. Y un día decidió llevar su carro el hombre y decirle al Señor que recogía leña, que se subiera en su carro, que lo quería llevar. Este hombre se subió al carro, iban por el camino, pero cuando el hombre que manejaba miraba por el espejo, miraba que el leñador nunca bajó el mazo de leña de su lomo. Iba en el carro y cargando el mazo de leña. Y no fue ese el propósito del leñador, del dueño del carro, sino que lo que él quería, que el hombre descansara. Y yo creo que de la misma manera vemos muchos cristianos en las iglesias. Dios nos ha salvado y nos ha subido a la barca del descanso. Vamos con Dios, caminamos con Dios, nos ha salvado, vamos en el barco del descanso, pero nunca hemos descansado porque no hemos reconocido en quién hemos confiado. Sabemos que hay un Dios, sabemos que le amamos, pero aún cargamos el bulto pesado en nuestra espalda y nos seguimos culpando todos los días, mas no reconocemos que Él dice que Él agarró nuestros pecados y lo lanzó a lo más profundo de la mar. También dice que ya no los recuerda más. Mis amables hermanos, usted y yo no hemos ofendido al presidente, no hemos ofendido a ningún hermano, a ningún familiar, a nuestro padre, no hemos ofendido a nadie de ellos. Hemos ofendido a nada más y nada menos que a Cristo Jesús, a Dios. A ese hemos ofendido. Hemos ofendido al creador de la vida, al que tomó su tiempo y sopló aliento de vida en nosotros. A ese hemos ofendido. Y dice la Biblia que al que hemos ofendido ya no toma más en cuenta nuestros pecados. ¿No es maravilloso eso? Hemos ofendido al creador de la vida, al que nos dio la vida, y el ofendido dice que no toma más en cuenta nuestros pecados. Ahora la pregunta es, si Él no toma más en cuenta nuestros pecados y no se recuerda más de ellos porque los lanzó en lo más profundo de la mar, ¿qué hacemos usted y yo recordándolos? ¿Qué hacemos usted y yo recordando nuestro pasado?
¿por qué no mejor recordamos el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿No sería más maravilloso? De esa forma descansaríamos de nuestro viejo hombre. Dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Muy bien lo sabemos. ¿Qué sigue diciendo? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él llevó sus pecados, mis pecados, sus dolencias, mis dolencias, las vendó, nos puso bálsamo al dolor, y podemos culminar diciendo que ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Si de igual manera hay muchos cristianos que aún siguen pensando y atormentándose por lo que han hecho, déjeme decirle que deje de pensar de esa manera y vea a Dios como un Dios soberano, como un Dios lleno de gracias, lleno de misericordia, que nos vio donde estábamos, en ese lodo cenagoso, y de ahí nos levantó y nos hizo sus hijos. El Padre que nos preservó desde antes que el tiempo comenzara a correr, nos preparó para entregarnos a Cristo. Y en el momento que nos entrega a Cristo, dice la Biblia que el Hijo no puede rechazar lo que el Padre le da. Más bien dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Por qué no le echa fuera? Porque es la dádiva del Padre por el sacrificio y la obediencia que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La obediencia de Cristo hizo que la dádiva del Padre seamos nosotros, y Él no la puede rechazar, porque el sacrificio de Cristo se hizo eficaz en los que estamos aquí. ¿Cuánto lo creen? ¿Para cuántos el sacrificio de Cristo es eficaz en su vida? Si es eficaz en nuestras vidas, tenemos que descansar en la cruz, en el Calvario. Tenemos que descansar ahí, correr al pie de la cruz, bajar nuestra carga y dejarla ahí. Porque hubo un día que alguien pagó ahí por esas cargas, y ya no debemos más, porque alguien se puso en nuestro lugar. Habiendo dicho eso, entramos a lo que es el tema. Por una causa me rindo. Hay un grupo de teólogos muy numerosos que tienen un denominador común, y es que ellos creen que el hombre tiene la capacidad de escoger su destino. Al ellos darle la fuerza a la opinión humana, están dejando a Dios como un Dios incapaz de dominar y ejercer todo su poder sobre su creación. Dios es el creador de los cielos y la tierra. ¿Cuánto lo creen? También es el creador de nuestras vidas. Y como el creador de nuestras vidas, tiene suficientemente poder para hacer con nosotros lo que a Él mejor le parezca. Tiene toda la autoridad para hacer con su creación lo que a Él mejor le plazca, porque Él es Dios y no hay quien cuestione su poder. Hemos dicho numerosas veces y hemos mencionado numerosas veces cuál fue la respuesta de Job. ¿Se recuerdan? Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora ¿qué dijo? Mis ojos te ven. Él había reconocido la soberanía de Dios y el poder de Dios reinar sobre el humano, sobre el hombre, y que el hombre es totalmente incapaz ante el gran poder de Dios. En el libro de Nahum dice que ante la ira de Dios, ante el poder de Dios, los montes tiemblan, las piedras se parten en dos. Mis amables hermanos, ¿quién puede permanecer? Sigue diciendo el libro de Nahum, ¿quién puede permanecer de pie ante la ira de un Dios santo? No hay nadie.
Mis amables hermanos, Dios hizo el cielo y la tierra, y eso muy bien lo sabemos, el mundo y lo que en él habita. Dios no ha tenido la necesidad de comprobar que Él es Dios fuerte. Tampoco Jesús tuvo la necesidad de comprobarle al pueblo de Israel y a los romanos que Él era el Hijo de Dios. No tenía la necesidad, ni la tiene. El Creador no tiene la necesidad de comprobarle a su creación que Él es el Creador, porque Él es Dios soberano y Él gobierna sobre todo. Y su creación no tiene la autoridad de poder pararse y reclamarle a Dios porque hace lo que hace, porque Él es Dios. Recordemos lo que le dijo a Job: ¿dónde estabas tú? ¿Sí, verdad? Eso le dijo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo ponía los simientes de la tierra. ¿Dónde estabas tú? Y termina diciéndolo: házmelo saber si aún tienes un poquito de inteligencia. Oh gran Job, que eres hombre recto, que eres hombre justo. Eso le dijo a Satanás. ¿No has visto que mi siervo Job es un hombre, palabras actuales, un hombre derecho, hombre recto, hombre impecable? Eso le dijo a Satanás, ¿verdad? Si este hombre intachable está siendo confrontado por Dios y le está diciendo: ¿dónde estabas tú? Y aún así Job da testimonio de Dios y dice: antes de oídas había oído de Dios, pero ya era justo, ya era recto, ya era hombre temeroso a Dios. ¿Cómo sería Job ahora después de la prueba? ¿Se ha puesto a pensar usted ese antes y ese después de Job? Si antes Job era hombre recto, ¿cómo es ahora Job, que dice que ahora sus ojos pueden verlo? Mis amables hermanos, Dios es Dios en esencia y no tiene la necesidad de comprobar que Él es Dios. Y no hay nadie quien pueda contra Él. En el mundo de Dios, en el círculo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un mundo de deidad totalmente, y un lugar inmensamente inalcanzable por el ser humano. Hubo alguien que quiso interrumpir la deidad de Dios, de Padre, Hijo e Espíritu Santo. Ustedes recuerdan cuando uno de los ángeles queridos quiso usurpar la Trinidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y convenció a la tercera parte de los ángeles que le siguieran. Mis amables hermanos, Satanás siempre ha querido ser parte de la Trinidad, siempre, porque él desea adoración. Él quiere adoración. Él quiere que todo el mundo caiga a sus pies y le adoren, como se le adora a nuestro Padre Celestial. Pero vemos durante el ministerio de Jesús, la tentación en sí comenzó en el cielo, cuando Él comenzó a querer infiltrarse en el gobierno del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero bien sabemos que fue expulsado. Pero no se quedó ahí. Él supo que perdió allá. Pero cuando vio que Jesús se reencarnó en una mujer, que Dios reencarnó a su Hijo en una mujer, y nació un niño llamado Jesús, Emmanuel, Elohim, anunciado por los profetas en el tiempo antiguo, dijo Satanás: aquí está mi oportunidad. Él sabía que Jesús era 100% Dios, pero a la vez era 100% hombre. Y dijo Satanás: si allá en el cielo no tuve la oportunidad, aquí está mi oportunidad. Porque ya había hecho caer al primer hombre. ¿Cuántos se acuerdan? Adán, al primer humano, ya lo había hecho caer. Había logrado su objetivo. Ahora quiere lograr este otro objetivo, y es el objetivo primordial de Satanás:
ser como Dios. ¿Qué le dijo a Eva? No, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como, ¿verdad? Muy bien, seguimos con el tema. El ser humano está tan desligado totalmente de Dios que lo último que llegaría a pensar es seguir a Cristo, seguir a Jesús. Si el hombre hace el intento por buscar a Jesús sin que el Padre lo atraiga, el intento de tal hombre Dios lo detesta, porque no ha sido puesta la necesidad de parte de Dios en el hombre buscar a Cristo. La única forma que Cristo puede recibir al hombre es que el Padre se lo entregue. De otra forma, cualquier intento que el hombre pueda hacer, Dios está en total desacuerdo con ello, porque no hay hombre quien lo pueda buscar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque todos estamos separados de la gloria de Dios, todos. Y en toda la faz de la tierra no existe un hombre que Dios pueda sentir complacencia en él. Solamente alguien que fue 100% Dios y 100% hombre, pero que no cometió pecado, Dios tuvo complacencia en él. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado por Juan el Bautista, y se escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi hijo, ¿en quién tengo? Así es, solamente en su hijo, solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a pesar de que era 100% hombre, no cometió pecado. A pesar de que era 100% humano y que sintió la necesidad de comer, de dormir, sintió cansancio, póngale usted lo que usted quiera ponerle, pero no cometió pecado, porque tenía que ser el cordero perfecto, para el sacrificio perfecto. Por esa causa Abraham no le servía de nada sacrificar a Isaac, porque ¿de qué le servía sacrificar a su hijo? Si su sacrificio iba a ser simplemente un sacrificio más, como matar un macho cabrillo, como matar un cordero, simplemente así, no serviría de nada. Pero Cristo, el Hijo primogénito de Dios, sí tenía todas las cualidades para que esa sangre limpiara nuestros pecados, y que esa sangre ya no quedara marcada en los dinteles de la puerta, sino que lavara todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma. Y con esa sangre, al ser lavado nuestro cuerpo, Dios nos podía ver aceptos. Dios nos ve aptos para ser llamados sus hijos, y que nosotros le podamos llamar Abba Padre, para que nosotros le podamos llamar Padre eterno, Dios eterno, el que reina por los siglos de los siglos, el que desde antes de la fundación del mundo, el que desde antes que comenzara a correr el tiempo, escogió. Dijo Jeremías que Dios le había escogido desde el vientre de su madre, para que éste fuera el hombre que en ese tiempo profeta fue. Si bien vemos en el libro, en el versículo 37, en el mismo capítulo que estamos leyendo, todo lo que el Padre me da, esto es Jesús hablando, todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Si hacemos una combinación entre el versículo 40 y este versículo, veremos que están totalmente ligados el Padre y el Hijo. Dios nos separó desde antes, ¿verdad? De la fundación del mundo.
nos separó para una sola causa, y esa causa es que en el tiempo de Dios, Dios nos entregaría a Cristo Jesús. Somos el regalo. Cuando el tiempo se cumple, Dios nos envía hacia Jesús. Pero Jesús no nos puede rechazar porque somos enviados por el Padre. Y dice: todo lo que el Padre me da, o sea, su iglesia, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le voy a echar fuera. No le echo fuera. El Padre entrega al Hijo, y el Hijo, como es dádiva del Padre, recibe con alegría lo que el Padre le da, con regocijo lo que el Padre le da. Ahora, puede surgir una pregunta y podemos decir nosotros: y entonces, ¿en qué puede descansar nuestra salvación? Si vemos que el Padre nos entrega a Cristo, Cristo nos recibe porque el Padre nos ha entregado, y como el Padre nos escogió, Jesús no nos puede rechazar porque fuimos escogidos para eso. Entonces estamos entre el Padre y el Hijo, y podemos decir nosotros: y entonces, ¿en quién descansa nuestra salvación? Mis amables hermanos, la seguridad de la salvación reside en la soberanía de Dios, y la soberanía absoluta de Dios es la base del ministerio perfecto de Cristo, porque Cristo sabía que su Padre le había mandado, y su obediencia tendría un resultado perfecto, y ese resultado perfecto era la confianza absoluta del cristiano en la soberanía de Dios. Porque si Él nos preservó desde antes, nos preservará hoy que ya nos salvó. Si Él nos escogió desde antes, hoy que Cristo nos ha aceptado, también nos preservará hasta el día del Señor. Y ese día del Señor es aquel día cuando nuestros cuerpos, si no hemos muerto, van a ser transformados, y estaremos con Él en las bodas del Cordero. Estaremos con Él rindiéndole adoración, rindiéndole alabanza, porque Él se lo merece absolutamente todo. Porque Dios es la garantía de que todo lo que Él ha escogido vendrá a Él. Y si bien vemos de nuevo el versículo 44, dice: el Padre es un Dios dadivoso con su Hijo Jesús. Esto se considera como una dádiva de amor de padre a hijo. Si lee bien detenidamente el versículo 44, y el Hijo recibe cada dádiva de amor y la guarda según el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre: el que me envió, sigue diciendo Jesús, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, voy a invitar a que lo lea conmigo. Si trajo su Biblia, búsquelo ahí, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 39. Es uno también de los pasajes que hemos estudiado a través del tiempo que hemos enseñado las doctrinas de la gracia. Y dice: ¿qué pues diremos en esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más bien aún, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Leamos todo lo que sigue. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos el tiempo. Somos contados como ovejas. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es. ¿Por qué no le regalo un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias? Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Y si usted tenía alguna duda, hay un sinfín de pruebas, de dificultades, que dice, ante todas las cosas, nadie nos puede separar. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Mis amables hermanos, sigo diciendo, si Él nos preservó desde antes, también nos preservará hoy que nos ha regalado la salvación. Descansemos. Descansemos en el maravilloso regalo que Dios nos ha dado, su Hijo Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro descanso. Muy bien, esta es la causa principal por la cual rendimos o deberíamos rendirnos a sus pies, porque somos preservados por el Padre. Muy bien, el Padre nos elige, el Padre nos mantiene para el día de Cristo. El Hijo nos recibe. Cristo nos recibe con los brazos abiertos, porque somos enviados por el Padre, quien también nos eligió y nos predestinó. Cristo nos preservará y nos resucitará en el día del Señor. Jesús nos recibió para preservarnos después de nuestra salvación. Veamos estas dos etapas. Dios nos escoge desde antes para entregarnos a Cristo. Cuando Dios nos entrega a Cristo, termina el ministerio del Padre, comienza el ministerio de Cristo. Jesús nos salva y nos preservará para el día de ¿quién? Del Señor. O sea, Dios nos preserva para Cristo, para su gloria. Cristo nos preserva para el día de ¿quién? Del Padre. ¿Para gloria de quién? Del Padre. Es un círculo que le rinde honra, le rinde honor solamente al Padre. Dios nos preserva para Cristo, honrar al Padre. Cristo nos preserva para Dios, para honrar al Padre. ¿Dónde está entonces nuestro esfuerzo? Si todo gira en torno Padre, Hijo y Espíritu Santo y nada en el ser humano. ¿No es maravilloso eso? Mis amables hermanos, es por esa razón que si el regalo de la salvación ha sido otorgada a su vida y a mi vida, ¿por qué la vamos a perder? Si eso gira en torno del Padre, Hijo y Espíritu Santo y nada que ver con el hombre, nada que ver con usted, nada que ver conmigo, porque todo es para honrar al Padre. El Padre nos entrega a Cristo para su honra. Cristo nos preserva para el día del Señor, para honra de ¿quién? Del Padre. Eso es maravilloso, eso es hermoso. ¿Por qué no le regalan un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias? ¿Sabe, hermano? Si entendemos esta causa, este mover, que todo lo que gira en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo
es para engrandecer al Padre. ¿Saben quién vamos a descansar nosotros? En el Hijo, en Cristo, en Jesús, en Emmanuel, en el Mesías, en el que anunciaron los profetas que vendría y que dijo Isaías que iba a nacer, iba a crecer, pero que de repente iba a ser agobiado, que de repente iba a ser el cordero inmolado, pero que gracias a este cordero inmolado, los pueblos que se partió en dos la división, y que dice la Biblia que de ambos pueblos hizo uno, pudieran ver la salvación que nuestros padres esperaron por mucho tiempo. Abraham, Jacob, Isaac esperaron la salvación, pero no pudieron ver con sus propios ojos al Mesías, pero sí creyeron. Ahora nosotros no hemos visto al Mesías, pero también está el maravilloso pasaje que dice: a lo suyo vino, o sea, lo suyo, pero los suyos no le quisieron recibir. Y ahí viene la promesa: pero aquellos que no le han visto, que más bien creyeron, también fueron hechos hijos suyos. Ahora pues, que ya no hay más ni gentil, ni judío, ni griego, sino que hay un solo pueblo, hay una sola iglesia. No hay dos iglesias, es una sola iglesia. Y un día Él descenderá por esa iglesia, sin mancha y sin arrugas. Mientras tanto, Él nos prepara para el día del Señor. Mientras tanto, seguimos siendo pulidos como el oro es pulido. Pasaremos por momentos difíciles, pasaremos por momentos agobiantes, pero leíamos los versículos que ni hambre, ni pestilencia, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo nada nos puede separar ¿de qué? Del amor que es en Cristo Jesús. Si podemos parafrasear el versículo, cuando Jesús dijo: el que a mí viene, si es enviado por el Padre, si lo parafraseamos, Él dice que no le echará fuera, porque es enviado por el Padre. Mis amables hermanos, si estas cosas que nos han sido dadas a usted no le motivan para poder vivir una vida llena de agradecimiento con el Padre, probablemente necesiten nacer de nuevo. Si estas cosas que dicen las Sagradas Escrituras no le motivan a usted para amar más a Dios, para amar más al Padre, para amar más a Cristo, si eso no es motivación para su vida, probablemente usted necesite nacer de nuevo. Probablemente usted necesita el Salvador, y no es tarde. Si usted sintió esa carga, esa conciencia que le remuerde, ese es Dios hablando en su vida. Porque también dice: si nuestra conciencia no nos reprende, no nos remuerde, no nos constriñe, no nos lleva al arrepentimiento, mayor es Dios quien nos guiará. Mayor es el Espíritu Santo quien nos llevará a toda verdad y justicia. En estos versículos podemos ver claramente la elección eficaz de Dios. La acción de Dios de atraer es selectiva y eficaz sobre aquellos quienes Dios ha escogido en su soberanía para alcanzar salvación. ¿Cuántos hemos alcanzado la salvación aquí? ¿Y quiénes alcanzan la salvación?
¿Quiénes son aquellos que alcanzarán la salvación? Bueno, alcanzan la salvación aquellos que desde antes sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Ellos mismos. Esto no es que Dios escribió tales nombres, pero de repente vio que se le había quedado a alguien y dijo: no, a mí no lo voy a escribir. No, Dios está hoy aquí con nosotros, como también está en el huerto del Edén. Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él puede estar hoy aquí, está hoy con nosotros, y puede estar también en el día del Señor, porque Él es Dios. Nuestra mente es finita, la mente de Dios es infinita. Nosotros somos seres incapacitados para muchas cosas. Dios es capaz de hacer todo, todo en absoluto. Y la gloria de Dios es su Hijo mismo. O sea, fuimos separados para Cristo mismo. El mismo Dios lo dijo cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado, cuando palabras que decíamos antes: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La complacencia de Dios está en la obediencia de Cristo. Lo hemos aprendido a través del estudio del libro de ¿qué? De Juan, con nuestro pastor general. Hemos visto versículo por versículo y hemos aprendido que la complacencia de Dios es la obediencia de Cristo Jesús. Eso hemos aprendido, ¿verdad? Y Dios se complace en su Hijo, no en la creación, sino en su Hijo mismo, porque su Hijo quiso obedecer al Padre todo lo escrito y lo obedeció al pie de la letra. En el versículo 45 del mismo capítulo que estamos leyendo, dice: Cristo está en las profecías, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene, ¿qué dice? A mí. Jesús hizo recordar prácticamente el versículo 13 del capítulo 53 de Isaías: y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, o sea, por Dios, por el Padre, y se multiplicará la paz de todos sus hijos. ¿De qué paz está hablando aquí? No, primeramente no está hablando de la paz que todo Israel desea. Segundo, no está hablando de la paz que todo mundo quiere tener. No más guerras, no más hambres, no más pestilencias, no más desesperación, no más muertes. No está hablando de esa paz. Está hablando directamente de la paz, de saber descansar en la salvación de Cristo Jesús, en la paz que tenía el apóstol Pablo cuando dijo: ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. En esa paz de esa paz está hablando Dios prácticamente en esos versículos. Y al pueblo se le multiplicará la paz. ¿Por qué? Porque creerán en el Salvador, y el Dios les enseñará a descansar en su Hijo. Porque si Dios nos entregó en las manos de su Hijo, Dios sabe que estamos seguros en las manos de su Hijo, porque Él se complace en su Hijo. Y si Dios sabe que estamos seguros en las manos de su Hijo, no tiene por qué temer, porque no nos perderemos. En cierta ocasión dijo Jesús: Padre, de todo lo que me diste, de todos los que me diste, cuando escogió a sus 12 apóstoles, dice: no perdí ni uno, con excepción de ¿quién? Del hijo de perdición, que vino a ser ¿quién? Judas. O sea que en sí Jesús no perdió a un discípulo. Este discípulo falso fue puesto desde antes como el hijo de perdición. Jesús mismo dijo: no perdí a nadie de los que me diste, porque pues ya había sido puesto como el hijo de perdición. Ahora, esto sustenta el versículo 13 del capítulo 54 de Isaías, donde dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de todos sus hijos. Esto sustenta la idea
de que si el hombre cree, cree porque hay un Dios quien le enseña a creer y quien pone en su corazón el creer. Dice la Biblia que Él mismo pone el querer como el hacer. Así es que si el hombre se para y cree, cree porque Dios le ha enseñado a creer. Eso dice el versículo 13 del 54 de Isaías. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de todos ellos. Libro de Efesios capítulo 1 versículo 9 al 11. También podemos encontrar un maravilloso pasaje donde usted puede ver y estudiarlo también en su casa, reconociendo y entendiendo las verdades escritas. Hoy no me queda más que rendirnos, o no nos queda más que rendirnos ante la soberana voluntad del Padre. Señor, como dijo Cristo Jesús, como dijo su Hijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Podemos decir nosotros: Señor, que se haga tu voluntad, que no sea como yo quiero, sino como tú deseas. Y en el momento en que caigamos rendidos a Cristo, confiando y creyendo y deseando que se haga lo que Dios quiera en nuestras vidas, comenzaremos a rendirnos completamente en la voluntad perfecta de Dios, porque comenzaremos a creer que no se trata de mí, sino que se trata de Él. Y todo lo que yo haga, y todo lo que yo haga en la iglesia, afuera, donde sea, que sea para honrar su nombre, al igual que Cristo honra al Padre, al igual que Cristo obedece al Padre. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento ¿qué? Santo, no conforme a nuestras obras. ¿Sabe por qué? Porque nuestras obras siempre van con un punto más. Yo hago esto porque me nace, yo hago esto porque quiero lograr, yo hago esto porque quiero agradar a Dios, yo hago esto, y siempre va un pero, esperando algo más por lo que yo estoy haciendo. Y por eso dice que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, sin interés. Nos llama sin interés, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda Timoteo 1:9. ¿Antes de qué dice? Antes de los tiempos de los siglos. Así que no proviene de ninguno de nosotros o cualquier esfuerzo que podamos poner, sino que por su gracia que nos fue dada por medio de Cristo Jesús, hoy nos desprendemos de nosotros mismos y vemos a Jesús como nuestro estándar de medida. Ese es estándar el que nosotros tenemos que alcanzar. Si vemos a nuestro hermano como nuestro estándar, siempre nos vamos a ver un poquito más alto. Y es el peor error que durante todos los siglos muchos cristianos hemos cometido, que vemos a nuestro hermano como nuestro estándar, que vemos a nuestros líderes como nuestro estándar, que vemos a nuestros pastores como nuestro estándar. Y no debe ser así. Nuestro estándar, ¿quién debe ser? Cristo Jesús. Cuando miremos a Cristo como nuestro estándar, vamos a ver a nuestros hermanos como nuestros hermanos, y vamos a aprender a amarles tal como son ellos, porque nuestro estándar no son ellos, sino que es Cristo. Y cuando veamos a Cristo como nuestro estándar, entonces nos vamos a ver nosotros como los seres más necesitados del universo, como los hombres y mujeres que más necesitan del supremo Dios, del supremo Salvador. Jeremías 1:5 dice:
Antes que yo te formara, en el seno materno te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Eso fue prácticamente Dios diciéndole a Jeremías. Gálatas 1:15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Por qué me llamó? Por su gracia, porque no lo merecíamos, sino que fuimos llamados con un llamamiento, ¿qué dijimos antes? Santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su deseo y a su designio. Fuimos llamados por su gracia y nos preservó por su gracia. Dijo alguien: doy gracias a Dios que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, porque si me hubiese llamado hoy ya viejo, me hubiese condenado, porque somos seres pecadores, somos seres con malos pensamientos. Al llamarme por su gracia, me da la santificación, me purifica, me perdona y me salva. Son uno de muchos beneficios que encontramos en Cristo el Redentor, gracias al Padre. Dios nos llama, nos santifica. Al santificarnos, santificación significa separar. Dios nos separa. Cuando nos separa, nos limpia. Al limpiarnos, cuando Él nos limpia, ya ve a Cristo en nosotros, porque estamos limpios. Entonces puede otorgarnos la salvación, porque ya no está viendo, ya no nos está viendo pecadores, sino que nos está viendo como si estuviera viendo a Cristo. Entonces nos otorga la salvación. Número 1, nos separa. Número 2, nos purifica, o sea, nos limpia. Número 3, al separarnos, al purificarnos, viene la salvación de nuestras vidas, lo más maravilloso, lo precioso. Esa salvación es como una perla preciosa que ha depositado en el templo, en nuestros corazones, el Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones. Es la perla preciosa que Él tiene. Es parte de la Trinidad de Él. Si el Padre nos preservó desde antes de los tiempos, antes que comenzara a correr los tiempos, también nos guardará hoy en Cristo. Si Cristo nos recibió y Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pueden venir momentos difíciles, pero estaremos confiados que Él es nuestra protección. Le invito a que vaya, para terminar, conmigo al libro de Mateo capítulo 7 versículo 25. Libro de Mateo capítulo 7 versículo 25 dice: deberíamos hacer este versículo como el versículo diario nuestro. Dice: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué dice? Porque había sido fundada sobre la roca. Leámoslos todos juntos. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre. ¿Y quién es esa roca? Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Usted y yo no estamos fundados en arena, estamos fundados en la roca que es Cristo Jesús. Mis amables hermanos, y si estamos fundados en la roca que es Cristo Jesús, como dice el versículo, puede venir torrentes, puede venir viento, el río puede crecer y puede pasarnos por encima, pero no nos vamos a mover, porque la roca es Cristo Jesús, y esa roca es inamovible, es fuerte, permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Sabemos que Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador y reina por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, mil gracias te damos, porque eres maravilloso. Y porque para siempre son tus misericordias, oh Dios. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.